gracias a todos. Un poco lo que queríamos ver, el día de ayer tuvimos una avalancha de creatividad en cuestión de productos, pero estos productos, el coworking, co-living, student living, senior living, requieren plasmarlo a la realidad. Y plasmarlo a la realidad es buscar financiamiento, fondos de inversión que estén interesados en hacerlo. Y la idea de hoy es un poco que ellos nos cuenten de qué tratan estos productos, cómo ellos consideran que pueden estar estructurados en los países de Latinoamérica y sobre todo cuáles resultan siendo más rentables, ¿no? Bueno, cada uno se va a presentar, por favor. Empezamos por Hernando. Hernando Forero, yo trabajo soy socio de Pegasus. Pegasus es una firma de capital privado colombo-argentina y hacemos tanto private equity como real estate private equity. Dentro del aspecto de real estate private equity tenemos inversiones tradicionales en centros comerciales, oficinas, tanto en Colombia como en Argentina, pero en los últimos años hemos estado incursionando en activos alternativos. Más específicamente hemos estado montando una plataforma de senior housing en Colombia. También hicimos una inversión en una compañía de hostales que tiene operaciones en Uruguay y en Colombia con un plan de expansión a nivel latinoamericano. Y bueno, pues con mucho gusto, la idea aquí es hablar un poco de nuestra experiencia en el tema de senior living, en estos segmentos alternativos que los vemos con mucho interés porque a nosotros con los años nos ha venido interesando más y más juntar lo que es la actividad de private equity con la actividad de real estate private equity, y estamos invirtiendo en plataformas que combinan la parte inmobiliaria con la parte operativa, que es tan importante en algunos de estos segmentos alternativos, dado que creemos que la mejor manera de generar valor a nivel del inmueble es con una muy buena operación, y algunos de estos segmentos alternativos facilitan esa combinación, como es el caso de senior housing, donde tienes un inmueble y una operación de senior living atrás, o un hostal que tienes pues un inmueble y tienes una operación hotelera detrás con mucha experiencia para el usuario. Muy bien, bueno, pues buenos días. Mi nombre es Javier Gobi, vengo representando lo que es el Grupo AMAR. El Grupo AMAR tiene ya 15 años trabajando exclusivamente lo que es senior living. En México y Latinoamérica ya se está conociendo como la industria de asistencia en el retiro. Hemos trabajado mucho con gobiernos para dar a ver la importancia que tiene de estar creando lo que ya desarrollamos en Estados Unidos, que fue el Senior Friendly Destination, por las cantidades demográficas que estamos observando que se dejan venir. Como algunos de ustedes saben, México tiene la mayor cantidad de retirados en todo el mundo. Hablamos de un promedio de 1.200.000 retirados baby boomers de Canadá y Estados Unidos ya viviendo full time o part time en México. Entonces cubrimos todo desde lo que es el Wellness Living Center, que es el concepto que tropicalizamos para México y Latinoamérica. Hablamos también de lo que son los Holistic Living Center. Hablamos de lo que son los eco-housing, hablamos de lo que es los co-housing, los co-living, hablamos del proyecto COLI, que es un proyecto muy bonito, enfocado, digamos, es una combinación de un co-housing con un co-living, específicamente para el sector femenino. Quien quiera saber un poquito más de esto van a entender en las estadísticas después de 65 años el por qué creamos este concepto para esta industria. Y bueno, posteriormente sí ya entramos al tema de lo que es aquellos adultos dependientes y con necesidades médicas o con necesidades mentales, que iría desde lo que es el Assisted Living, Memory Care, Nursing Facility o CCRCs, que son muy conocidas aquí en Estados Unidos.
Manejamos todo lo que son proyectos llave en mano, traemos ya proyectos claros y muy definidos. En México, estamos ya trabajando en Panamá, estamos trabajando en Costa Rica, Guatemala y bueno, hoy tengo una reunión con Bolivia, a ver si por ahí se puede lograr algo interesante. Pues eso es lo que somos y sí, efectivamente desde hace 15 años iniciamos nuestras labores para traer a México y Latinoamérica lo que se conoce como el Senior Living and Care, que ya ahorita ya todo el mundo nada más le llama Senior Living. Entonces esa es nuestra especialidad. No manejamos nada de second home, que es una gran confusión que hay dentro de lo que es México y Latinoamérica. Lo que sí manejamos son todos aquellos proyectos que tengan que ver con el proceso de envejecimiento de la persona después de que cumpla 50 años. Esa es nuestra especialidad y es ahí donde nos hemos estado enfocando plenamente. Rodrigo. Soy Rodrigo Suárez de Asta Capital. Somos desarrolladores de vivienda en renta, de multifamily en América Latina, empezando en México y en Chile, y también tenemos un par de fondos con los que hacemos adquisiciones de multifamily en Estados Unidos con capital de América Latina. Nuestro portafolio es de más o menos 1,600 unidades. Y mira, lo que me da risa a mí es que creo que el 7º año el multifamily está en el panel de alternativos, cuando en Estados Unidos es el asset class más importante en los portafolios institucionales. Espero que algún día en América Latina también dejemos de estar en el panel de alternativos y nada más estemos en un panel convencional, digamos. Hola. Bueno, mi nombre es Martín Larre y soy director de Sinergia. Sinergia es una empresa uruguaya quien fue la primera en ofrecer coworking en Uruguay. Eso fue hace 4 años y medio. Hoy somos líderes en coworking en Uruguay, tenemos un market share del 90-80%. No está WeWork en Uruguay, estamos esperando que venga. Y bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es, somos operadores, pero también desarrolladores de las propiedades en las que creamos. Y bueno, hoy estamos enfocándonos en co-living. Ya tenemos hace un año un co-living operando en Montevideo. Es básicamente el que tomamos como la validación y un poco para aprender un poco sobre este modelo. Y estamos iniciando ahora la expansión de co-living en Uruguay y también en otros países de Latinoamérica, empezando por Argentina, que no le tenemos tanto miedo, y también estamos analizando otros países como Colombia, como Perú. La realidad es que nosotros lo que somos muy buenos es desarrollando comunidades alrededor de productos y servicios, sea coworking, sea co-living. Eso es un poco el valor que nosotros generamos, y bueno, el generar comunidades, la verdad que son muchas las ventajas que se pueden tener, no solamente de cross-selling, sino también un tema de casi morosidad inexistente. Hay muchísimo de autogestión en nuestros productos, lo que también hacen que podamos manejarlos con equipos reducidos. Y bueno, básicamente nosotros tanto en coworking como en co-living básicamente no ofrecemos nada más el tema de cumplir con una necesidad funcional, que es dónde trabajar o dónde vivir, sino que ofrecemos una propuesta de valor agregado mucho más amplia y relacionada con la comunidad. En el caso de co-living es poder generar un soft landing en un país para un extranjero que tiene que estar por unos meses o por un año quizás en otro país. Y en el tema de coworking, también un poco lo que hablaban en el panel anterior, hoy el coworking empezó como esa persona que va con su notebook y trabaja y al final del día se la lleva a la casa y no tiene ni un escritorio fijo ni nada. La realidad es que hoy, y no solamente nosotros, es en general tendencia en coworking, es un coworking mucho más corporativo. Nosotros tenemos clientes grandes como IBM, como H&M, que acaba de abrir operaciones en Uruguay y decidió hacerlo desde un coworking. Obviamente ya muchas veces no es compartido, muchas veces tienen un piso entero. Nosotros hoy ya tenemos 6 espacios, tenemos una torre de 10 pisos que es un poco la más corporativa y donde están viendo clientes más corporativos, con contratos también de algunos años. Así que bueno, entendemos que el coworking también está cambiando, ¿no? Está volviendo, hay mucho más corporativo acercándose y entendemos que hoy está ahí la oportunidad. Excelente. Santiago. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Santiago Gil de Paladin Realty Partners. Alex habló hace un momento mucho de Paladin Realty Partners. Creo que no quiero volver a repetir la historia, solo decir que
Nosotros, nuestro portafolio está dividido más o menos la mitad en Brasil y otro tercio entre Colombia, Perú y México. En México eso representa unos 16 proyectos con 5 developers, unos de ellos aquí en este foro incluso. Y nos invitaron a este panel por la misma razón por la que a Rodrigo, yo creo. Nosotros como fondo estamos más en los productos tradicionales, pero vemos que algunos de estos productos que estamos tratando aquí como alternativos no son alternativos, ya son tradicionales, ya deberían ser mainstream. Nos gusta mucho multifamily o vivienda en renta tradicional y es un producto que hemos estado evaluando muy de cerca. Y en especial me invitaron aquí para hablar de un proyecto de student housing, que los inversionistas institucionales en Estados Unidos ya tratan a student housing como otra categoría, como otro cajón diferente de renta para personas que no son estudiantes, pues tiene unas características muy particulares, mejores rendimientos, mejor resistencia en las recesiones y otra serie de cosas que podemos hablar aquí más a profundidad. Excelente. Un poco también creo que es interesante ya haber entendido un poco de qué son estos productos y que ya no son alternativos. ¿Qué ustedes han visto en los países que han estado invirtiendo? ¿Cuál ha sido el producto que le ha dado más éxito y en el sentido en que han podido tener la regulación a su lado, ¿no? El tema del financiamiento? O sea, quisiera saber un poco contigo, Hernando, en los países que han estado, en tu país, ¿qué es lo que has considerado que ha permitido que el producto sea exitoso? Desde el punto de vista regulatorio hay dos componentes. Por un lado tienes el componente más de la regulación financiera que te facilita crear estos vehículos y en Colombia, si bien no tiene el nivel de desarrollo de un país como México, tenemos ya un esquema fiscal que se llaman los fondos de capital privado y que son entidades reguladas por la Superintendencia de Colombia y que tiene una estructura fiscal bastante buena porque básicamente difieres todos los impuestos hasta el día que liquidas la inversión. Entonces eso claramente ha ayudado para que la estructuración financiera y para que estas sean inversiones fiscalmente eficientes. Ya de ahí, desde el punto de vista de senior housing, el tema regulatorio no está muy desarrollado y eso es bueno en el sentido que tampoco tienen muchas trabas, bajo la idea de que nosotros pues estamos haciendo desarrollos de senior living con estándares internacionales. Entonces pues igual si llegara una regulación más estricta, creemos que igual vamos a estarla cumpliendo. En el tema de hostales, que pues es otro de nuestros productos alternativos, ahí Colombia ha tenido esquemas de beneficios fiscales para el sector hotelero por muchos años, algunos de esos se están acabando, para poblaciones pequeñas siguen y eso pues también ayuda a fomentar la inversión en el sector hotelero en el país. Y en el tema de senior living, obviamente estos productos son de renta, ¿cómo está en la regulación en el tema de la renta de alquiler? O sea, las personas pueden ser, si no terminan pagando, ¿cómo lo manejan ustedes eso? Sí, nosotros más que un inmueble proveemos un servicio, entonces estás cobijado más bajo la ley de que si tú estás prestando un servicio y alguien no te paga, pues básicamente dejas de ofrecer ese servicio. No tenemos trabas como potencialmente uno lo podría tener si es una vivienda nada más, si es una vivienda primaria que estás alquilando, porque dado que lo que proveemos es un servicio, pues, y entendiendo que es un servicio muy delicado porque atendemos a personas vulnerables, si no te pagan, pues la verdad es que tienes la posibilidad de devolver a la persona a su familiar y en los documentos que se firman pues queda clarísimo que esa es un derecho del proveedor de servicios, de simplemente hay alguien que está responsable de esa persona y tienes la capacidad de ir y dejárselo. Perfecto. Y en ese caso, tu experiencia, nos contabas antes ahí, Javier, es diferente, ¿no? Porque a pesar de eso también hay
introduces otro servicio que es de asistencia, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, mira, como dice Hernán, hay un detalle que al no estar regulado este tipo de industria, obviamente nosotros no lo hemos visto como un peso, sino más bien como una ganancia. Tenemos la oportunidad de aprovechar todas las bondades que tienen nuestros países, tanto en el ámbito legal como en el fiscal, etcétera, para poder realmente detonar de una forma importante esta industria. Nosotros lo hemos analizado ya, reitero, por muchos años, y por ejemplo el retirado que vive en México no está de acuerdo a que hagamos un copy-paste, que ha sido también un gran error que han cometido los desarrolladores. Hacen un copy-paste de lo que existe en Estados Unidos, vienen ustedes aquí a Estados Unidos, lo ven, lo copian hacia su país y creen que con eso ya fueron exitosos. En México tenemos errores muy graves. Ha habido que les ha costado mucho sacar adelante sus proyectos. ¿Por qué? Porque hicieron un copy-paste. Hicieron comunidades de retirados de Assisted Living o Memory Care que serían muy bonitas en San Diego, que es donde un servidor radica. Pero cuando ya las pones en una colonia, digamos, aunque sea de clase media en México o en Latinoamérica, choca el concepto. Y entonces el americano no quiere vivir eso. Si ustedes van a Jijic o a San Miguel Allende, que son los lugares que al día de hoy tienen la mayor población de retirados en México, se van a dar cuenta que están totalmente en contra de seguir el tema institucional que se maneja aquí en nuestro país. Entonces, eso sí hay que tomarlo muy en cuenta desde el momento de hacer el diseño arquitectónico y urbanístico. En Estados Unidos ya no tenemos community, lo que es el concepto de community ya no existe. En México ellos han encontrado ese community y por eso está siendo muy famoso el que se puedan ir a radicar a México o a Latinoamérica. En el caso de la inversión, sí me gustaría platicar un poquito. Si hay un tema, de hecho yo quería, hoy en la mañana que iba entrando, me dice, oye, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues es que me golpeó mi esposa porque me dijo que yo iba a Miami nada más de diversión. Le dije, no, te juro que voy a conseguir inversionistas que nos ayuden a desarrollar la industria en México y Latinoamérica. Así es que ustedes van a ser responsables de que no me vuelva a pegar. No, no es cierto, bueno, yo hago mucho hiking, que de un día platicaremos también de eso, porque hemos procurado también no nada más promover la industria como tal, sino también vivirla. El día de hoy en lo personal, un servidor maneja un hashtag que se llama orgullosamente 50 y más. Estoy invitado por la ONU para manejar lo que es el tema del Weatherly, que los invito a que lo conozcan, lo que es el ageism, cómo quitar la discriminación y el estereotipo de lo que se nos deja venir de una forma de tsunami, en cuestión de ver ya al adulto mayor de otra manera. Entonces, bueno, el problema que tenemos con los inversionistas es que no conocen el modelo de negocio. Todo mundo cuando habla de senior living piensa en aquel mayor de 80 años que está enfermo. Señores, al día de hoy, el país que tiene la mayor cantidad de retirados en todo el mundo, únicamente el 0.87%, escúchenlo bien, el 0.87% de los 1.200.000 personas que viven en México está en un assisted living, en un memory care o en un nursing facility. Si lo quieren apostar por ahí, adelante, así me dan más tiempo de desarrollar todo el 92% al cual estamos apostando. Entonces, hay que entender que ya esta industria es una realidad, que se viene fuerte y ahí es donde confío en que ya los inversionistas pongan buena atención a todo este modelo de negocio. Gracias, Javier. Rodrigo, en cuanto a lo que veíamos, ¿qué productos se ha resultado más exitoso en México? Sí, la ventaja en América Latina es que como está subdesarrollado el mercado todavía, digamos, seguimos siendo alternativos, todavía no hemos tenido que especializarnos de más. Entonces, lo que nosotros creemos es que el multifamily convencional puede atacar absolutamente todas las necesidades sin tener que especializarse. Un portafolio que nosotros administrábamos en México, teníamos edificios donde el 20% eran estudiantes, el 10% eran retirados o divorciados, había un componente de corporativos, había un componente de parejas jóvenes sin hijos,
que en Estados Unidos hay tanto mercado que ya se ha estado especializando cada producto, hay un producto para cada una de esas poblaciones. En México no tenemos la necesidad de especializarlos, entonces como desarrolladores, como inversionistas, pues, ¿para qué atacar un mercado más segmentado y más chiquito cuando el producto que puedes construir puede abarcar un mercado más amplio? Conforme se va desarrollando la industria en estos nuevos países, definitivamente empieza a haber la especialización. La que definitivamente desde el principio vale la pena especializar es la de los estudiantes. Sí, son ciclos diferentes de venta, es producto diferente, son necesidades diferentes, entonces eso ya lo estamos viendo un poquito más, pero como les digo, o sea, en los pocos multifamilies que existen en América Latina hay muchos estudiantes que viven en ellos, tal vez por falta de producto específico para estudiantes, pero un poquito por eso los desarrolladores o los inversionistas empiezan con este multifamily convencional y conforme se va desarrollando la industria se empiezan a especializar un poco más. Y en ese sentido, ¿cómo has visto tú la parte del financiamiento? O sea, las entidades financieras entienden estos esquemas. No. Sí, me imaginaba. No, la historia de México es un poquito ilustrativa. Los bancos comerciales en México no entienden para nada este producto. La primera vez que fui yo con un banco comercial a pedir un préstamo por uno de mis proyectos, me dijeron, me encanta, es vivienda, ¿cuánto vas a tener de preventa? Yo, no hay preventa, es renta, lo construimos, lo arrendamos. Entonces hay una falta de entendimiento profunda. En México lo que acabó pasando es un banco de desarrollo del gobierno federal, que se llama Sociedad Hipotecaria Federal. Al darse cuenta que había un vacío en este segmento, empezó a crear con las empresas de la industria un producto específico de financiamiento para vivienda en renta, con la idea de que eventualmente la banca comercial aprendiera a través de su experiencia y pudiera empezar a ofrecer este tipo de productos. La realidad es que tuvimos mucha suerte en México que el gobierno federal se dio a la tarea de crear este producto de financiamiento, que ha sido bastante exitoso, y en otros países de América Latina esperemos que pase. Sí, la verdad es que ahorita como están las tasas de interés en nuestros países, el financiamiento también pues, deja de ser atractivo, ¿no? Las tasas de interés son tan altas que no estás generando un retorno adicional con el apalancamiento, nada más una disminución del requerimiento de capital. Entonces el cálculo está cambiando un poquito. Lo que sí es siempre muy fácil es, si ya construiste, estabilizaste un activo, siempre vas a poder encontrar un crédito permanente, ya que puedas comprobar ese modelo de negocios. Es el pedacito de la deuda de construcción la que es un poco más complicada. Pues bien, Martín, tú como operador de este esquema de coworking, co-living, ¿qué has visto tú de diferente? ¿Qué están haciendo ustedes de diferente en Uruguay con respecto a otras empresas también que hacen? O sea, como operador, ¿qué es lo que tú ves que tienes que ir adecuando, ¿no? ¿Cómo vas adecuando a la necesidad? Nos contabas un poco, pues establecer desde la arquitectura, desde la administración, incorporar la cuota de administración en la cuota de alquiler para que la gente pague, ¿no? A ver, cuéntanos un poco eso. Primero, como diferencial, creo que debemos ser quizás acá hay alguien, operador que está haciendo coworking y co-living. La verdad que no hemos encontrado otro en Latinoamérica. Estoy seguro que va a haber otros porque, y acá empiezo un poco a hablar, la realidad es que hay mucho know-how del coworking, del ADN, del mindset de ese mercado, que es después llevarlo a co-living, ¿no? O sea, y eso es una ventaja muy grande. O sea, un operador que nunca tuvo coworking y se tira a co-living o algo directamente, quizás no tiene ese manejo de comunidad, digamos, ¿no? De generar comunidad, de generar contenidos para esa comunidad, de generar un engagement para esa comunidad. Y eso nos ha permitido ir bastante rápido cuando fuimos a adaptar todo ese know-how a co-living o a lo que es vivienda. En Uruguay nosotros coworking estamos yendo también por una ley de prestación de servicios, o sea que vamos por ahí. En el caso de co-living no hay una legislación que aplique exactamente, así que estamos yendo con una vieja legislación creada de la época que nuestros abuelos llegaron a Latinoamérica, que es en Uruguay se llama Ley de Pensiones, y nos estamos adaptando a eso y esperando que llegue un poco una legislación más acorde. Y después, a ver, siempre, la verdad que hablo mucho de la palabra comunidad, pero eso es un poco a lo que nos dedicamos, y en el concepto de co-living
Básicamente no es que alguien viene y le gusta el lugar y dice, oye, bueno, lo quiero y le damos el lugar, sino que se aplica para ser parte, para obtener ahí, para ser un co-liver. Nosotros tenemos un proceso un poco de análisis de cada persona. Es nuestro trabajo que esa comunidad genere valor a los otros. O sea, cuando alguien ve que de ese lugar, en un desayuno quizás si conoce a un socio o puede empezar un negocio, es un poco eso. Generamos que esa comunidad genere muchísimo valor entre ellos, ¿no? O sea, no, la verdad que hoy, si analizo un poco las personas que tenemos en este primer co-living, la mitad es extranjera, la mitad es local, es uruguaya. Nosotros pensamos que vamos a tener más extranjeros porque veíamos un problema de un extranjero yendo a vivir a Uruguay por 3 meses, 6 meses, que se está viendo muchísimo porque hay muchísimas empresas muy grandes en Uruguay por temas de exenciones impositivas. Hay, no sé, Mercado Libre tiene 500 empleados, Despegar, casi todas las grandes empresas tecnológicas tienen sus headquarters en Uruguay y equipos de desarrollo muy grandes por temas de impositivos. Eso hace que haya muchísimos extranjeros constantemente en Uruguay viviendo en Airbnb, hoteles o alquilándose apartamentos, en una experiencia que entendemos puede ser mucho mejor apoyada por una comunidad, ayudando con un soft landing, no teniendo que firmar un contrato con ningún tipo de servicio. O sea, llegás, entras a otra habitación y ya tenés todo. Así que un poco, nada, el foco es ese. Eso, como dije al principio, hace que esa comunidad tenga un engagement. Obviamente en una comunidad chica pueden todos conocerse con todos, si no ya se empieza a usar tecnología para unir a todas esas personas, pero lo importante es que todos se sientan parte porque de esa manera cuidan el lugar, de esa manera hay muy poca morosidad. Hoy en nuestra experiencia, cuando un co-liver deja su apartamento, nos dice, pero ya te traigo a uno. O sea, nos acercan a otro, porque su experiencia fue tan buena y básicamente nosotros estamos dando prioridad a eso. Tenemos también un scoring que, si viene referido por un actual co-liver, tiene más puntos y así un poco como que categorizamos a esas personas que aplican para quedarse. Y la verdad que la experiencia ha sido buenísima. Estamos operando hace un año y la verdad casi sin ningún tipo de problema. Cuando los co-livers se van agradecidos y recomendando, o sea que es algo que también tenemos casi siempre está lleno por un tema de referidos. Hemos tenido que hacer nada más que un poco de marketing al principio para contar qué era esto de co-living, y los primeros sí eran más gente como que nos conocía por el negocio de coworking, y nada, es básicamente saben cómo trabajamos, saben cuál es nuestro mindset, el mindset de nuestros productos o nuestros servicios. Y bueno, la verdad que por suerte está siendo con mucho éxito. Y ahí, Martín, ¿qué plataforma utilizan ustedes para poder difundir la existencia de estas? Porque comentabas, ¿no? Airbnb, tú buscas un lugar, lo contratas por 2 meses, te cargan en la tarjeta de crédito y ya estás. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ustedes, qué tipo de plataforma utilizan para difundirlo, ¿no? Para tener... Mira, te diría que al principio, cuando se lanzó el co-living, hubo mucha prensa para explicar un poco el producto, pero hoy es casi 100% inversión en publicidad digital. Lo que esa publicidad nos trae son leads de gente interesada, y después sobre esa gran cantidad de leads es donde empezamos nuestro trabajo de scoring. Los que pasan en una primera fase en los países interesantes los invitamos a entrevistarnos. Y la verdad es que hoy tenemos pipeline de gente que quiere entrar, muchos referidos por los que están ahora. En general también tenemos, los co-livers son individuales, por más de que tenemos algunas parejas. También hemos visto, es una buena oportunidad para esa pareja que quiere irse a vivir por primera vez sola sin tener que entrar en un contrato larguísimo, etcétera, porque nunca se sabe. Y nada, lo que no tenemos, que todo el mundo es tipo, hoy estoy haciendo un co-living y todos te dicen, buenísimo para los divorciados. La verdad que no hemos tenido tantos de esos. Algunos tenemos, pero aparte siempre te llaman como que ayer me fui a mi casa, pude al colegio. No es así el proceso. O sea, así que no con eso, pero sí tenemos gente con un mindset diferente. Y devuelvo ahí. Son gente que, bueno, que está muy atento a los nuevos productos, que consume de manera diferente, gente que valora la experiencia, por eso salgo de lo funcional, que valoran que los viernes les demos una clase de cocina, o que valoran diferentes actividades que hacemos, workshops, etcétera. Y bueno, un poco es eso, ¿no? El manejo de la comunidad, manejo del contenido. En todos estos espacios tenemos un community manager, que es un poco el contacto con toda esa comunidad y quien también participa del proceso de selección. Así que bueno, igualmente estamos hace un año, estamos aprendiendo. Como te dije, entendemos que este primer co-living fue de validación y bueno, ahora sí,
crecer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Santiago, volviendo al tema de Student Living y la experiencia que tienes, me gustaría que comentes en esquemas por qué ha sido exitoso y el tema de qué legislación tienes que tener, ¿no? En un momento comentábamos también, creo que era una de las ideas de Martín, generar pues Student Living para gente que va a hacer su maestría, ¿no? Y que tenga ese espacio, ¿no? de estar pues 3 meses, 1 año alquilando y estando con otras personas que también están en el mismo. A ver, coméntanos un poco. Claro. El student housing o student living ha sido muy popular en los últimos años en Estados Unidos entre inversionistas institucionales. Ya ha habido este cambio de ser un negocio más fragmentado y más en el shadow market, que ahora más institucionalizado y estandarizado por diferentes razones, y son cosas que vale la pena destacar. La primera es que contra vivienda en renta tradicional parecen mantener mejores niveles de ocupación. Están 95%, a veces hasta 100% ocupados. Las universidades en Estados Unidos en muchos casos exigen que por lo menos los freshmen, la gente que está en el primer año de college, viva en uno de estos complejos dentro de la universidad, y las universidades además han dejado ese negocio, lo han dejado hacia terceros, a inversionistas, edificios manejados institucionalmente, y entonces eso hace que estén muy bien ocupados. La segunda es que el inquilino, la fuente de pago, el arrendador realmente no es el estudiante. Tienen en muchos casos una garantía de los papás. Si no es que los papás son directamente los arrendadores y los que pagan la renta, entonces tienen una capacidad de pago mucho más segura, ¿no? Y la tercera es que ante las recesiones, lo que pasa es que la gente que pierde trabajo regresa a la universidad y no se ve que pierdan ocupación dentro de los ciclos malos, ¿no? Esto ha hecho que se vuelva, insisto, muy popular, muy demandado y cada vez evidentemente más sofisticado, ¿no? Y llega el punto que los desarrolladores y los operadores han cambiado los estándares, ¿no? Antes los edificios que manejaban los inversionistas menos sofisticados tenían grandes albercas y house parties, ¿no? y como un lugar dedicado para que los estudiantes hicieran fiestas. Lo que pasaba es que los inmuebles se dañaban pero rapidísimo, ¿no? Y ahora los inversionistas institucionales lo que hacen es decir, bueno, vamos a quitar eso y en vez de eso, como nuestros clientes son los papás realmente, vamos a poner gimnasios enormes o salas de estudio enormes y wifi poderosísimo. Entonces eso le atrae mucho a los papás, crea otro ambiente, los estudiantes ahí se portan mejor y van a hacer fiestas pues, a otro lado, ¿no? Entonces esa es como la experiencia que queremos replicar en Latinoamérica, obviamente como dice Javier, con todos los cuidados que hay que hacer para llevar un modelo que funcionó aquí en un lugar en donde las condiciones son totalmente diferentes. Empezamos con un proyecto en Bogotá que se llama DC33, que tiene 700 unidades, está cerca de 2 o 3 universidades muy grandes en Bogotá y obviamente tiene muchos retos y como decía Rodrigo, todavía no tiene el nivel de especialización que tiene aquí en Estados Unidos. Es todavía un producto muy general, ¿no? Entonces, si bien está targeteado y está pensado y concebido para estudiantes, bueno, seguramente va a haber gente que no es estudiante, seguramente va a haber gente que sea divorciado, viudo, como decíamos aquí, y no sea tan particular, y poco a poco se irá profundizando. Bien, bueno, un poco ya para ir finalizando, creo que estos productos son súper interesantes para irlos replicando. Bueno, en el caso de Perú, donde estamos nosotros, tenemos mucho por hacer, en realidad nos llevan ventajas en años para desarrollar. Y creo que esto viene acompañado por muchas cosas, ¿no? El incremento de la población, los bonos demográficos, el cambio generacional que obliga a ir generando nuevas formas de dar vivienda o dar todas las implementaciones que requieren la población. ¿Ustedes qué están viendo, y Hernando ahí, a futuro? Estos esquemas se manejan en las fibras, Firbis, las famosas rates.
qué viene más adelante en instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que perciben que va a seguir, ¿no? Eso lo dejo un poco abierto. ¿Cuál es la visión que esperamos, ¿no? Creo que estamos yendo muy rápido en toda esta generación de cosas, pero el sustento se da en el instrumento que se pueda utilizar. No sí, sé, ¿y tú? El desarrollo del mercado de capitales es fundamental para este tipo de activo. Lo que hemos visto es que el capital internacional a veces le da miedo tomar dos saltos, el salto a un nuevo país y a un nuevo activo que no está comprobado en ese mercado. Entonces que los capitales locales sean los que empiezan el desarrollo de estos nuevos mercados es súper importante, y ya que haya plataformas, ya que haya portafolios, ya que se haya desarrollado, pues, te puedes abrir a los mercados grandes. En México lo vimos definitivamente, los primeros fondos que están haciendo REITs que pueden llegar a ser fibras residenciales son las Afores a través de SECADES, y la siguiente evolución de eso en México en particular es ahora los SERPIs, ¿no? Es un nuevo mecanismo que te permite hacer desarrollo tanto en México, pero permite a los fondos de pensiones mexicanos invertir en el extranjero por primera vez, lo cual es muy interesante para vehículos tal vez no como nosotros que somos más chiquitos, pero vehículos más grandes como Prudential, por ejemplo, de poder tener un fondo conjunto que invierta en México y en Estados Unidos y nos siga ayudando a desarrollar estos mercados en nuestros países. Sí, básicamente yo veo dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con la financiación, que pues tiene que ver en parte con los mercados de capitales. Nosotros llevamos un proceso de alrededor de 12 meses con bancos locales en Colombia, enseñándoles lo que es el concepto de senior living, cómo funciona el modelo. Efectivamente logramos una aprobación del crédito, pero fue un proceso maratónico y muy desgastante, pero lo logramos y de alguna manera le abrimos el camino a otros jugadores. Eso desde el punto de vista de deuda. Desde el punto de vista de equity, nosotros hicimos un levantamiento de capital inicial para 2 activos que nos dan alrededor de 260 camas, y ya sobre esa escala la idea es empezar un proceso de levantamiento de capital adicional, trayendo ya capital más institucional sobre la base de un track record que ya tengamos y sobre que ya no sea un PowerPoint, sino ya sea pues algo más tangible para que los institucionales se sientan más confiados en entrar. Entonces eso desde el punto de vista de financiamiento, y desde el punto de vista operativo pues creo que aquí todos estamos abriendo camino, estamos innovando, y estoy seguro que todos vamos a tener aciertos y errores y vamos a tener que ir ajustando el modelo para que se acople más a nuestros países, a las necesidades de cada una de las ciudades en las que estamos y de los productos, y vamos a empezar a ver mucha más especialización. Hoy en día nosotros en Senior Living estamos atacando un espectro relativamente amplio que va desde un componente de Independent Living hasta lo que llaman Memory Care, que es básicamente gente con Alzheimer. Y con el tiempo, como uno ha visto en Europa, pues vas a empezar a tener jugadores de nicho especializados en cada uno de estos productos, y eso pues va a ir pasando con el tiempo. Por nuestra parte, en México, afortunadamente ya pasamos esa etapa de estar capacitando a las instituciones financieras de cómo se come este animal, porque realmente es un animal enorme. Iniciamos con fondos familiares, ¿sí? Y ahorita sí, ya actualmente ya hay fondos de inversión que nos han dicho que mientras esté avalado por AMAR, pues ya tienen un paso dado. Recordemos que lo que es el Senior Living, la gran ventaja que tiene es que es un negocio patrimonial, y no únicamente desde el punto de vista de real estate, sino también desde el punto de vista de servicios. En el caso de nosotros, como tenemos 3 modelos de comercialización totalmente justificados, que es la venta neta, como más o menos ustedes lo manejan en todos sus proyectos residenciales, tenemos una innovación que trajimos hacia México y Latinoamérica que le llamamos venta de usufructo. Con gusto se las platico más a fondo. Y obviamente manejamos también renta. La renta, lo puedo decir el por qué lo metimos. Recordemos que están los famosos snowbirds o winter visitors.
Esas gentes obviamente nada más vienen de noviembre a abril a México a pernoctar en la etapa de frío. Entonces por eso metimos en ciertos proyectos que traemos, por ejemplo Puerto Vallarta, en lo que es La Paz, en lo que es Rocky Point, metimos ese tipo de concepto porque es claro que no es un assisted living, pero que sí se requiere porque es real. O sea, en México se puede llegar hasta duplicar la cantidad de retirados que hay en el país cada vez de época de invierno. Y por otro lado, hay una gran oportunidad para todos ustedes en lo que es la industria de operación de este tipo de complejos. No existen. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú hablas de co-living, la gente lo confunde con assisted living y no es cierto. Entonces hay que tener cuidado desde el momento que hablamos del co-living y no permitir que lo compare con el assisted living. Entonces hay una gran oportunidad, reitero, de este tipo de empresas operadoras. De hecho, acaba de salir una noticia hace 2 días donde acaban de cerrar un convenio de $3,000 millones, dos compañías, una especializada en lo que es high-end residential y el otro lo que es en operación de este tipo de complejos. Apenas, fíjense, apenas aquí en nuestro país está empezando a moverse el high-end para el senior living. Eso va a ser un parteaguas donde va a demostrar que no únicamente se debe de ver a esta masa de baby boomers, que hablamos de 114 millones tan solo aquí en Estados Unidos, de que la tienen que ver desde el punto de vista de enfermedad. Si ustedes se ponen a analizar todo lo que tiene que ver con el wellness real estate, es increíble el avance que está teniendo dentro de los grandes complejos. Entonces hay una oportunidad enorme y qué bueno que ya afortunadamente los fondos de inversión ya están un poquito más capacitados, por lo menos en México. Pero coincido contigo, en Latinoamérica creo que nos va a costar un poquito más de trabajo. Va a costar un poco más. Sí. Yo creo que el capital va evolucionando y cada vez hay menos barreras para financiar este tipo de proyectos y coincido con Javier en que uno de los mayores retos es la operación. En la medida que haya operadores que prueben el caso de negocios, como Rodrigo, como Martín, como Javier, el capital va a despertar y va a aprender que funciona, que sí está probado y que son oportunidades atractivas. Excelente. Martín, ¿tú algo que agregar? O sea, como operador siempre hablo como más de producto. A ver, lo que vemos nosotros es en Latinoamérica, en lo que es coworking, es el coworking corporativo. O sea, la realidad es que eso va a crecer. Hoy empresas muy grandes, si no es que se mudan todas, mudan parte de sus equipos. O sea, la realidad es que quieren verse más innovadoras. Hay mucho de eso cuando se mudan a un coworking, pero también hay un tema de que delegan el office management. O sea, nosotros nos encargamos de todo, básicamente, entonces se pueden ocupar de su negocio y no tener que andar atrás de esas cosas que, en palabras de ellos, les dedican muchísimo tiempo y los sacan muchísimo del foco de su negocio, ¿no? O sea, que eso, en ese aspecto, imagino como lo que nos está pasando a nosotros, coworking donde empresas toman 1 piso o 2 pisos, nosotros somos una empresa que está tomando 2 pisos y delegan el office management. Y del lado del co-living imaginamos diferentes niveles de co-living a nivel, diferentes segmentos, más premium, menos premium. Hoy nosotros estamos haciendo co-living donde cada apartamento tiene su mini cocina, su baño, etcétera. Pero entender, por ejemplo, compartir baño, que cuando decís eso, la gente… Pero entendemos que hay un segmento, sobre todo los más jóvenes, que no tienen tanto problema en eso, digamos, si vos haces una buena selección, digamos, ¿no? Obviamente. Así que entendemos que por ahí un poco segmentar en co-living más premium, menos premium, también según locaciones, según hasta edades de los co-livers, digamos. Entendemos que por ahí también va a haber más productos. Excelente, bueno, nos llevamos bastantes ideas, experiencias y bueno, muchas gracias por compartirlas. Gracias.